Hola, hoy vamos a hablar sobre la masacre de las bananeras. En la materia de cultura y educación para la paz, la unidad 1, mi nombre es Carmen Alicia Oviedo Suárez. Como vemos, la masacre de las bananeras es uno de los más grandes impactos en nuestra querida República de Colombia. Ha sido una de las grandes masacres más fuertes que hemos tenido. La masacre de las bananeras en Colombia sucedió en 1928, donde, donde el presidente envió al Ejército Nacional reprimiendo una huelga de trabajadores de la empresa United Fruit Company en la ciudad de Ciénaga, matando a un número interminado de personas que según algunas fuentes podría ascender de casi 2.000 o 3.000 personas, o sea, 3.000 trabajadores en cuales estaban exigiendo sus derechos laborales. Debemos de tener en cuenta que la masacre de la bananera fue una matanza de la más grande, una de las más grandes que hemos tenido, en la cual eran trabajadores de una empresa estadounidense que anteriormente mencioné, que buscó proteger los intereses internacionales de la United Fruit Company bajo el mando de Carlos Cortés Vargas, que produjo entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928 el municipio de Ciénaga, Magdalena. La masacre ocurrió en 1928 cuando el Ejército Nacional reprimió la huelga que mencioné anteriormente. Se indica que inició la huelga los trabajadores de las plataneras, de las bananeras. En Colombia se declararon en huelga para exigir mejores laborales, condiciones, como era de que la compañía le pagaba con unos bonos que solamente podía irlos a hacer, a canjear a unas tiendas o unos super o distribuciones de las mismas compañías, en el cual los trabajadores vivían en óptimas condiciones, vivían 7, 8 personas en un mismo cuarto, donde las condiciones higiénicas igualmente para el baño, para todo, eran muy mínimas. La represión del gobierno conservador de Miguel, el presidente en ese entonces era Miguel Abadía Méndez, ordenó al Ejército Nacional ponerle fin a la protesta. El incidente, los soldados dispararon contra manifestantes, resultando una masacre que hicieron pasar como nueve trabajadores en una plaza, 9 trabajadores, cuando fueron miles, 2.000, 3.000 personas. Después murieron 4 personas más. Se dice que más adelante vamos a hablar sobre ese tema, que la mayoría de cuerpos fueron recogidos y por ahí hicieron una construcción de la vía férrea y los subieron al tren y luego fueron depositados en el tren que iba hacia Santa Marta y fueron depositados en un barco y en alta mar, fueron arrojados en alta mar. Otros trabajadores fueron sepultados en las haciendas en donde entierran a muchas personas NN, minimizando y desapareciendo todo rastro de lo sucedido. Eh, el, el político Jorge Eliezer Gaitán recibió el apodo de Tributo del Pueblo por su papel en la denuncia de los hechos. La masacre de las bananeras se convirtió en un símbolo de lucha de los trabajadores por sus derechos frente a las grandes compañías y corporaciones del gobierno. El número indefinito de las personas fueron supuestamente 13 mencionadas anteriormente y fueron más de 2.000 a 3.000 personas. Los antecedentes. La geografía de la ciénaga la hizo muy apta para la producción de la bananera. Sin embargo, a mediados del siglo, el potencial
el potencial de la ciénaga aún no había sido aprovechado. Debemos tener en cuenta que la historia del banano, o banana, como le dicen algunos, el guineo o guineo maduro, se originó en Asia y fue introducido a los trópicos americanos solamente después de 1942. La geografía de la ciénaga fue muy apta para su gran producción. Eh, a mediados del siglo Estados Unidos de América o en los países de Europa habían visto mucho menor probados del banano. Se consideran que era una fruta exótica de la ciénaga. Era una población soñolienta, aislada del resto de Colombia y del mundo. Unas pocas familias con intereses mercantiles que vivían en el pueblo poseían también propiedades rurales, pero a la población era la esclavitud. En- Después de la esclavitud habían quedado algunas poblaciones que vivían en esos sitios. Entonces quisieron invertir para poder hacer una empresa donde se producieran un banano, ya que era un trópico y se daba muy bien en esa región. Y unas grandes cosechas. Eh, la empresa Bananeras en 1928 necesitaba obreros para construir los ferrocarriles y las canales del riego para limpiar el terreno, sembrando el banano, recolectando la cosecha y también cargando los barcos. Ahí fue donde construyeron las vías férreas y todo para poder llegar a los barcos y así mismo exportarlas a diferentes sitios del mundo, especialmente llevarlas a Estados Unidos. La empresa United Fruit Company, que fue la empresa eh, que haciéndose, invirtió para la necesidad, pero eso eran velando por sus propios intereses. La masacre de la Bananera fue una brutal represión del ejército colombiano contra una huelga de trabajadores de la compañía en Ciénaga Magdalena. Los trabajadores exigían condiciones laborales y salarios justos. En las casas, huelga de los trabajadores, en las plantaciones bananeras, dependiendo, declararon una huelga para exigir condiciones laborales. La compañía era una multinacional estadounidense que dominaba la economía de toda la región, controlando los ferrocarriles, transporte marítimo, miles de acres de tierra bananera en varios países de Latinoamérica, no solamente aquí en Colombia. Negociada fallida, la huelga culminó en protestas negociando en la plaza de Ciénaga. Sin embargo, la empresa logró que el ejército interviniera para reprimir la manifestación. Ahí fue cuando inició la masacre. Represión militar, que fue el 5 de diciembre de 1928. El ejército colombiano abrió fuego contra los miles de trabajadores que reunieron en Ciénaga para renegociar el pliego de peticiones. Las consecuencias fueron la masacre de un número indeterminado de muertos que van desde cientos hasta 3.000, según los relatos. La cifra exacta es algo que no pudo comprar totalmente. El legado y la repercusión en la fuerza militar y memoria, la masacre de las bananeras tuvo profundas repercusiones políticas en Colombia, inspirando en el evento que inspiró Gabriel García Márquez para escribir la versión literal de la novela Cien años de soledad. Ahí el Macondo, que vamos a hablar más adelante sobre el por qué. Eh, la, Vamos a ver las lesiones de la masacre de las bananeras en Colombia. La matanza fue el desenlace de una huelga de los trabajadores de la United Fruit
Company, quienes después de semanas sin avances en las negociaciones decidieron congregarse en Ciénaga, municipio del departamento Magdalena. Aquí vamos a hablar también sobre cómo se inspiró Gabriel García Márquez para, para el libro de Cien años de soledad. Podemos ver una huelga y la tragedia, la masacre de las bananeras que quedó prácticamente en una impunidad. Bueno, tenemos que tener en cuenta que en Colombia la masacre tuvo un gran impacto. Así representó Gabriel García Márquez en Cien años de soledad, la novela que cuenta una historia de Macondo, un lugar ficticio que podría ser cualquier pueblo de Colombia. Cuando el libro apareció en 1967, Colombia vio en un espejo literario su inconsistencia política y sus vicios históricos. Además, ayudó a desenterrar un episodio que había sido oculto y no mencionado por todos los historiadores, la masacre de las bananeras. La matanza fue un desenlace de una huelga de los trabajadores de la compañía United Fruit Company, quien después de semanas sin avance de negociaciones decidieron congregarse en Ciénaga, en el municipio de Magdalena, pero en la madrugada del 6 de diciembre de 1928, el ejército colombiano bajo el mando de la Ciénaga Carlos Cortés Vargas ordenó a la congregación dispararse como a nada, nadie sin motivo. Abrió fuego a todos los trabajadores que estaban protestando sin importar que no estuvieran armados y ellos no estaban en el momento de que antes estaban esperanzados que haya llegado el ejército, o sea, los militares, a ayudarlos. Como nadie se movió, abrió fuego y ocasionó miles de muertos. Pero se habla de cientos de víctimas, incluso según el informe del entonces embajador de Estados Unidos en Colombia, más de 3.000 personas fueron asesinadas. Hoy, en 90, la masacre sigue rondando a Colombia, la República de la Bananera, en la que persisten las condiciones que llevaron al desenlace trágico de 1928. Un país que los trabajadores todavía no tienen condiciones dignas. En ese entonces, en la protesta social, que era algo inaudito, algo inaceptable, a pesar. En la novela Gabriel García Márquez, después de la masacre, los de más de 3.000 muertos fueron arrojados al mar, pero al día siguiente nadie recordaba lo que había pasado. Algo similar sucedió en Colombia, donde la corrupción o la violencia termina borrando lo anterior y sucedido como muy pronto. Eso sí se ve mucho en nuestro país, que como no es un mayor, lo van olvidando de todo lo que nos ha sucedido. A diferencia de Cien años de soledad, en Colombia no se ha llegado a prohibir la memoria de la masacre de las bananeras por decreto, pero tampoco han faltado intentos de desestimar su importancia. De noviembre del 2017, la congresista María Fernanda Cabal del Partido Centro ya está en la actualidad como mito histórico de la nueva narrativa comunista que se ha exagerado debido a su resultante literario. Eso es lo que sea hasta lo último que han logrado que no se minimice eso. Eh, el libro debe cumplir las obligaciones laborales porque no contaba directamente con sus trabajadores. Se sabe con certeza que el gobierno manejó la protesta como un asunto de orden público y no como disputa laboral. Ni hay testimonios serios que prueben que los muertos por la representación fueron más de 300. Reconocidos fueron 13. En el cual el gobierno nunca verificó y se hizo caso omiso a lo sucedido. Como vemos esta historia de la masacre de las bananeras, que fue un gran impacto en nuestra sociedad colombiana,
donde podemos ver como unos trabajadores velando por sus derechos, su integridad, para que los ayuden para vivir en condiciones óptimas, tuvieron un gran suceso terrible en el cual el ejército, en ese entonces en los militares, ellos no les importó las necesidades del pueblo. Aquí podemos ver que los obreros que estaban en protesta fueron llevados en tren y luego en barco y fueron arrojados en alta mar y otros fueron sepultados en fosas comunes, en haciendas o sitios no, 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 no señalizados, en el cual para que las personas no supieran cuántos fueron en total, solamente fueron 13 reconocidos después de una gran masacre de más de 300 personas, trabajadores inocentes. Solamente si querían sus derechos laborales y vivir dignamente. Debemos de recordar que nuestro pueblo colombiano no olvidar la masacre en las bananeras de 1928, donde siempre han querido minimizar a nuestros convalecientes trabajadores y, y no importar sus condiciones. Gracias a eso comenzaron a ver las mejorías en las condiciones laborales de los trabajadores, como actualmente hay manejos de los riesgos sociales y que todo trabajador tiene derecho a todas las prestaciones sociales y vivir dignamente en Colombia.